Estamos una vez más en La Zurda, hoy con visitas de fuera de Cataluña. Estamos con Luis Ocampo, portavoz nacional de Izquierda Castellana. Bienvenido, Luis. Hola, Luis. Gracias. Gracias. Gracias a ti por venir a nuestro programa. Cuéntanos, ¿cuál es el proyecto de Izquierda Castellana? Bueno, Izquierda Castellana es una organización soberanista y de izquierdas de Castilla. Entendemos por Castilla las 17 provincias que históricamente conforman los territorios castellanos, es decir, lo que hoy se distribuye en lo que es Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja y Cantabria. Esas son las 17 provincias. En la Primera República, que es en el momento en que hay un reconocimiento institucional, en la época moderna, digamos, o contemporánea de Castilla, pues se reconoce la pertenencia de esas 17 provincias a los territorios castellanos. Y bueno, nuestro ideario político está anclado especialmente en lo que fue la Revolución Comunera, ¿no? La Revolución Comunera, que es relativamente conocida por sus líderes más significados, que fueron Padilla, Bravo y Maldonado, que se estudiaba en los libros de historia, ¿no? Realmente a lo largo de todas las décadas de los últimos tiempos en el Estado español, pero bueno, sin embargo, aparte de ese reconocimiento personal del que queda excluido María de Pacheco, que era la jefa, digamos, del movimiento comunero en Toledo, que es la última ciudad en caer ante las tropas imperiales, pero no se profundiza en lo que realmente significó el movimiento y la Revolución Comunera, ¿no? La Revolución Comunera fue el movimiento de resistencia ante el proyecto imperial de Carlos I de España y V de Alemania. Se da... O sea que estamos hablando de... 1519 a 1522. Años atrás, aproximadamente. Sí, se cumplirán ahora en el año 2021 el 500 aniversario de la batalla de Villalar, que fue una batalla muy importante dentro de la Revolución Comunera. En el mismo momento que las tropas imperiales conquistaban Mesoamérica, ¿no? y los pueblos indígenas de Mesoamérica resistían y luchaban contra el imperio de Carlos I, el pueblo castellano, es importante, me parece, destacar esta cuestión, se levantaba también en armas y con un proyecto político muy claro, muy coherente, en contra del mismo imperio. Es decir, eso es un dato que normalmente no se conoce. No se conoce en absoluto. Aunque claro, es muy fácil contrastar viendo la Wikipedia, ¿no? La coincidencia entre la Revolución Comunera y la resistencia en Mesoamérica, pero como la historia nos la suelen contar fragmentada de tal manera que no se puede articular la solidaridad entre los pueblos, etcétera, pues me parece interesante destacar este dato, ¿no? Finalmente la guerra comunera, la revolución comunera se pierde, hay un exilio muy importante, una parte se va a Portugal, entre otros María de Pacheco, pero hay una parte muy significativa que se va a América precisamente y prende en alguna medida la semilla, y de tal forma que los primeros movimientos que hay independentistas en Latinoamérica se suelen llamar revoluciones comuneras, que a veces no, tampoco se ve eso. Hay gente que no conoce y no sabe cuál es el origen. El origen es de ese, claro, que el exilio comunero, digamos, prende un poco esa semilla. Bueno, después hay toda una continuidad a lo largo de la historia de resistencias y de luchas en Castilla, en el Estado español, contra el absolutismo, en la guerra a la independencia, en el siglo XIX. El movimiento comunero tiene de nuevo una articulación política y militar muy, muy importante, ¿no? El empecinado, que es un líder guerrillero que finalmente es ejecutado por orden de Fernando VII, juega un papel muy importante en la resistencia contra la invasión imperial francesa y después con la lucha contra el absolutismo de Fernando de los Borbones, vamos. Y ya finalmente no, hay otro episodio muy importante, digamos que es la resistencia antifascista en el Estado español, ¿no? Se constituye
el batallón comunero, que que lleva su nombre, que participa en la defensa de Madrid y que tiene un papel bastante importante en la defensa de Madrid, ¿no? El color morado de la bandera de la republicana está en atención, es un reconocimiento, digamos, del papel de los comuneros en la lucha por las libertades de Castilla y, bueno, podríamos decir por extensión de los pueblos del Estado español. El morado era el color que utilizaban la bandera comunera en contraposición con la bandera imperial, era el pendón morado. Eso es un poco. Y bueno, Izca lo que pretende es actualizar en estos momentos y organizar y referenciar lo que es el movimiento progresista, soberanista, republicano en el Estado español, pero bueno, hay una historia detrás muy importante. Importantísima. Y muy significada desde todos los puntos de vista. Como sudamericana y con lo que tú estás contando me haces reflexionar en que divide y reinarás, porque evidentemente en Sudamérica se cansan de echarle la culpa al Imperio español con lo mal que lo pasaban en Sudamérica las poblaciones indígenas, y sin embargo no echan la vista también hacia España, que el imperio, que siempre va a ser el imperio, con los pueblos se comporta de la misma manera tanto en un sitio como en el otro, ¿no? Con brutalidad, con explotación, con salvajismo, para decirlo de alguna manera. Bueno, claro, en Castilla no toda la sociedad era comunera. No, me imagino. Había si no, no hubiese claro, la había un sector de la sociedad que se alió con el proyecto imperial, la alta nobleza, la alta sectores, digamos, de las clases tal, que esos obviamente fueron los que participaron, colaboraron en lo que fue la colonización no solamente de América, sino de otros territorios en el mundo, que de hecho el imperio de Carlos I o V, depende cómo eso tal, desde nuestro punto de vista de izquierda castellana y bueno, de otras personas, es el primer imperio global del capitalismo en su etapa mercantil, ¿no? Que es una cosa que también a veces se reflexiona poco sobre ello. Antes hubo imperios, pero no tenían nada que ver con el capitalismo, y después hubo otros, pero ya fueron posteriores. El primer proyecto global imperialista capitalista en su etapa mercantil fue el imperio de Carlos I y V de Alemania, ¿no? Es un poco... y al día de hoy, ¿cuál es el proyecto de Izquierda Castellana? Bueno, nosotros, lo decimos siempre que tenemos oportunidad y que viene a cuento decirlo, nosotros luchamos para vencer, no luchamos por postureo ni por estética. Yo soy médico de profesión, cuando tengo un enfermo delante mi obligación es curarlo, si es curable, claro, es la mayoría, y entonces hay que esforzarse en ello, y si no, pues hay que plantearse otras cuestiones. Cuando luchamos, construimos una organización política, de militante, de activistas, etcétera, es porque pensamos que este enfermo, que es el Estado español, tiene curación. Entonces luchamos para curarlo, es decir, para vencer, para derrotar al régimen del 78, ¿no? Que es el primer paso. Nuestro proyecto pasa fundamentalmente por la lucha por la república, porque es luchar por la democracia. La monarquía es dictadura y corrupción. Aquí no hubo elecciones democráticas desde el año 36, es mentira, ¿no? Todas las elecciones que ha habido bajo el régimen constitucional del 78 son elecciones completamente condicionadas por un montón de elementos. No se puede hablar de democracia, desde nuestro punto de vista, desde la Segunda República. Hoy es un Estado autoritario y corrupto. Y cada día eso es más claro. Entonces, toda nuestra lucha pasa por derrotar eso e instaurar un proceso constituyente, republicano en Castilla y, por supuesto, en el conjunto de los pueblos del Estado español que quieran participar en ese proyecto. Normalmente en los procesos republicanos, en nuestra historia de este Estado, que ha habido dos, en la Primera y en la Segunda República, han tenido un esquema
bastante similar. Siempre empezaron las movilizaciones más directamente políticas, republicanas, solían empezar en Cataluña. El siguiente paso fue normalmente el movimiento universitario y ya lo determinante y concluyente, por decirlo de alguna manera, fue el movimiento en Castilla y particularmente en Madrid, ¿no? Y creemos que en este momento histórico en el que vivimos, pues de alguna manera el esquema se está repitiendo. Estamos convencidos y convencidas que ningún pueblo del Estado por sí solo y exclusivamente será capaz de derrotar al régimen del 78, por débil que esté, que lo está en algunos sentidos, pero en otros no. Pero aún así creemos que es necesario la confluencia, la coordinación de todos los movimientos populares en el conjunto del Estado para derrotarlo de verdad. Y sí que creemos que es algo perfectamente factible y que además no tardará muchos años, ¿no? Hace un par de años, si no recuerdo mal, una movilización en Madrid, un rodeo al Congreso de estos. Yo comenté, era portavoz de la coordinadora 25S, que en 4 años tendríamos república. Algunos periódicos lo recogieron, pero lo recogían con sorna. Nosotros no nos sorprende para nada el papel que juegan los medios de comunicación estatales, la policía española, etcétera, etcétera, porque partimos de la base de que esto no es un régimen democrático y que los medios de comunicación españoles están al servicio de un régimen no democrático. Entonces, su papel es ese y el nuestro es, obviamente, luchar coherentemente con la democracia. Y entonces, bueno, tenemos, a pesar de esa filosofía que les inspira, sí que tenemos una proyección social y mediática, creemos que significativa. Y bueno, nosotros no somos un partido. A veces me sonrío porque estaba pensando en eso. A veces la gente nos pregunta fuera de Castilla, ¿cuántos concejales tenéis? ¿Cuántos diputados? Que nosotros no somos un partido electoralista. Digamos, ¿No participáis en las participamos de una forma muy excepcional cuando consideramos pues que hay unas condiciones que aconsejan, pero habitualmente no. Nuestros esfuerzos militantes, nuestros cuadros, nuestros activistas y nuestras activistas se centran en lo que es la organización y la dinamización del movimiento popular. Eso es la tarea. La calle, como quien dice. Sí, la calle, no, y las instituciones también, pero sin perder el tiempo en estar. Castilla es un mundo muy particular. Nosotros, cuando necesitamos concejales, no nos faltan nunca. Cuando queremos que haya un proyecto, una iniciativa, que queremos que sea apoyado por concejales o por demás, normalmente lo conseguimos. No son nuestros, pero son amigos, gente que es susceptible a las cosas que planteamos. Y entonces no nos merece la pena, digamos, el dedicar unos esfuerzos que nos parece que... Porque a veces es desgastante, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo ineficaz. Los cambios fundamentales en el Estado español y en otros países del mundo también, por supuesto, en otros sitios del mundo, sobre todo están en la calle. Ya vemos el papel que han jugado las instituciones catalanas en el proceso soberanista y republicano ha sido muy importante, pero en el Estado español, que hay una mayoría parlamentaria teóricamente sobrada para derogar la ley Mordaza o la última reforma o contrarreforma laboral, etcétera, etcétera, y no se ha derogado, ni se ha derogado la contrarreforma laboral, etcétera, a pesar de que... ¿Por qué? Bueno, pues porque las instituciones están para lo que están en el Estado español, pues para, de alguna forma, encubrir y adornar y acoger y justificar todo lo que es un régimen posfranquista. Aquí no hubo transición democrática, es mentira. Yo tengo la suficiente edad para acordarme perfectamente de lo que fue el proceso de transición. Había un montón de partidos ilegalizados en Euskadi, en Galicia, en Cataluña, en el conjunto del Estado y demás. Y, por supuesto, había temas que estaba completamente prohibido tocar, todo lo relacionado con la monarquía, con la depuración de las fuerzas
policiales, el aparato judicial, etcétera, y que ya vemos pues, los resultados de eso. Aquí el proceso democrático está por hacer. ¿Qué son las consultas republicanas? Bueno, pues las consultas republicanas es un instrumento democrático. Nosotros en esa transición, como decía, no había posibilidades de hablar de la alternativa monarquía-república. En Grecia, por ejemplo, el proceso de transición fue en una época similar, en los años 70 aquí, sí que hubo una consulta, ganó la República, claro. Y aquí eso fue absolutamente, era intocable, ¿no? Una condición. Franco nombró a Juan Carlos como su sucesor a título de rey, y ahí seguía, y este es el hijo del sucesor de Franco, es decir, es el nieto político de Franco, no el Felipe que está ahora, ¿no? Y entonces, con esto lo que queremos es dar una oportunidad a que la gente se pronuncie sobre si quiere monarquía o república en esas consultas republicanas, y al mismo tiempo hacer un trabajo de agitación democrática y de actuación democrática, obviamente, para ir ensanchando lo que es lo que creemos que en estos momentos es una franja social amplísima, probablemente mayoritaria, que quiere precisamente ese cambio de régimen. Y ahí, bueno, nosotros dinamizamos y apoyamos, pero hay muchas personas independientes y colectivos políticos que participan, como Izquierda Unida, el PC, las Juventudes Socialistas, incluso pues que están participando en todas las consultas que hasta ahora se han llevado adelante y demás, lo cual pues, nos da una satisfacción muy grande que haya un espectro amplio y heterogéneo, digamos, de gente que apoya esas consultas. Y de gente joven que se va interiorizando y empapando de esta mentalidad, digamos, republicana, ¿no? Porque es como que también para muchos lo toman como algo natural, la monarquía, y es necesario sacudir un poco a la gente y decir, oye, ¿no? La gente es que la memoria republicana quedó completamente suspendida porque los responsables políticos de la transición se cuidaron mucho de que eso no se recuperara ahora a través de alguna serie en televisión, en alguna película. O sea, yo tuve la suerte de pertenecer a una familia republicana. Mi madre era una joven adolescente en la época de la República, pero me pudo transmitir todo lo que era otra forma de vida, de concepciones ideológicas, de modernidad, de derechos de las mujeres, de respeto a la cultura, etcétera, etcétera y demás, ¿no? Entonces, bueno, la República es vida, es avance, es ciencia, es cultura. Digamos, simplemente si cogiéramos una lista de las personalidades en todos los mundos, desde la ciencia hasta la cultura, la música, etcétera, que se forjaron alrededor de la Segunda República, que muchos y muchas fueron depurados o fusilados o tuvieron que irse al exilio, ¿no? Con la derrota por el fascismo, no el fascismo español, sino el fascismo internacional, porque el fascismo español se le derrotó, que es una cosa que tampoco es otra manipulación histórica. El levantamiento fascista del 18 de julio de 1936 fue derrotado por los pueblos del Estado español, en Madrid, en Barcelona, Cataluña, en Castilla, etcétera, etcétera. Pero una intervención de los ejércitos nazifascistas internacionales que fueron lo que cambiaron la correlación. Que fue la aviación alemana e italiana. Y las tropas de infantería. Aquí vinieron más de 70.000 soldados de élite del ejército alemán, más de 120.000 del ejército italiano y 70.000 del ejército portugués. Claro. Entonces, sin embargo, los países teóricamente democráticos no podían intervenir por el Pacto de Múnich de las potencias occidentales con Hitler y demás, ¿no? La única ayuda que había realmente era la ayuda en armas y en algún asesor militar de la Unión Soviética, pero esto nos lo comimos aquí. Y en su momento también que hay que resaltar de las brigadas internacionales. Efectivamente, que es la demostración
de las expectativas, de la ilusión y de la solidaridad esperanza. internacionalista también, ¿no? Sí, pero por las esperanzas que la Segunda República había generado en el mundo, ¿no? Era un peligro España, ¿eh? Los pueblos del Estado español siempre son un peligro. Tenemos una gran potencialidad revolucionaria, en mi opinión, más que en ningún otro lugar de Europa. Tendríamos que irnos a los países eslavos para encontrar y eso pues se demostró fuerza, muchas ¿no? veces a lo largo de la historia. Entonces, por eso están tan poco preocupados por Cataluña, entre otras cosas, que es un mal ejemplo para otros países europeos, ¿no? Hace poco hicimos un programa sobre Mauthausen y que nada se habla sobre los valerosos, como digo yo, españoles que terminaron en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Y yo hablaba de que es un orgullo la lucha que ha tenido el pueblo español, el pueblo republicano, ¿no? La conciencia de clase, la organización, la solidaridad, y todo eso no se habla. Y es una pena porque de esto es el sentimiento de arraigo también, ¿no? Entre los pueblos. Es las ganas que a uno le dan de seguir adelante, luchar. Sin embargo, nos tienen como mansados porque el que no conoce estos actos valerosos y heroicos que nos hacen enorgullecernos, ¿no? Como pueblo, pues nos quedamos como quietitos, mansitos, aborregados, como decís vosotros. Nosotros siempre preferimos hablar de los pueblos del Estado español, porque partimos del carácter plurinacional, ¿no? Del Estado. Bueno, no han conseguido doblegarnos ni lo van a conseguir. Nosotros estamos convencidas y convencidos. Esto ha habido pues unas décadas ahí porque la represión fue brutal. Franco no es que fuera un dictador, es que era un genocida, que son categorías diferentes. Que se asesinó en la retaguardia, no es que muriera en el frente. Civiles. En la retaguardia cientos de miles de personas, más de 1 millón tuvieron que ir al exilio, pues si no hubieran corrido la misma suerte. Entonces eso no ocurrió en Alemania, mucho menos en Italia. En Italia, no recuerdo las cifras exactamente, pero no sé si hubo un centenar de muertos o 2 centenares de la represión fascista. No tiene nada que ver. Y Alemania, una represión brutal sobre el pueblo judío. Pero lo que eran el resto, digamos, por unas cuestiones que obviamente fue también un genocidio, pero muy selectivo sobre eso. Aquí no era sobre catalanes, gallegos, que era sobre todos los pueblos del Estado. Fue un auténtico genocidio. No hay una cosa comparable en Europa a lo que ocurrió aquí. Sí, bueno, fue el embajador alemán de Hitler ante Franco, el von Ribbentrop, que estaba asustado de la represión, por ejemplo, en Extremadura, ¿no? Cuando las tropas fascistas entraron en Badajoz, de la represión absolutamente salvaje en otras zonas. Vamos, aquello porque fue una cosa que tuvo una gran repercusión internacional. O sea, le parecía increíble. Y quiero decir, era un alto jerarca del régimen nazi, mismo le parecía... Y este asesino, genocida, dictador Franco, le pasa el poder a Juan Carlos y a la monarquía. Hace una restauración borbónica, monárquica, como habían hecho después de la Primera República. Es exactamente el mismo esquema. Vienes a presentar un libro aquí a Barcelona. Cuéntanos un poco de qué se trata. Pues una biografía de Doris Venegas. Doris Venegas era mi compañera, o yo su compañero, y fue una luchadora muy importante en Castilla, y también con una proyección internacionalista muy grande. Doris Venegas era hija de padre vasco que tuvo que irse al exilio después de cuando la guerra, y de madre venezolana de origen palestino-libanés. Ella nació en Caracas. A los 7 u 8 años volvieron por primera vez a San Sebastián, y después volvió con frecuencia a Venezuela. Tenía doble nacionalidad,
venezolana y española, y del Estado español, y bueno, fue una persona muy comprometida desde su adolescencia en las luchas populares, primero en Euskadi, en Donosti, donde vivía y donde empezó a desarrollar las primeras actividades en la Universidad Antifranquistas, y después en Valladolid, que bueno, por razones políticas y demás, de que la detuvieron. En aquel momento no era como ahora, que a través de las, con todos los controles informáticos se sabe muy bien dónde está. En aquel momento era muy útil, era hábil y útil desplazarse de ciudad, porque hasta que te identificaban, pues te permitía pasar un tiempo. Entonces ella se fue a Valladolid y allí fue una persona muy importante en la articulación y la construcción del movimiento popular en Valladolid y por extensión en Castilla, ¿no? Una de las fundadoras de Izquierda Castellana y de un montón de la coordinadora 25S, las de Rodea al Congreso y de Madrid. Bueno, pues una persona muy respetada y muy querida por una trayectoria. Era también feminista. Sí, bueno, estaba en la lucha por los derechos de la mujer. Sí, no podía, ella era un todo, ¿no? Ella no podía disociar la lucha democrática y política de la lucha por los derechos de la mujer. Fue de las primeras abogadas de profesión y fue de los primeros juicios así que tuvieron un apoyo en la calle de lucha y demás, a favor del aborto y por el divorcio y demás. Pues ella fue una pionera. ¿En qué año, o sea, más o menos en qué época aproximadamente? Bueno, ella empezó a ejercer como abogada en el año 74, creo, 74, 75, era muy jovencilla, acabó la carrera muy pronto, con un expediente muy brillante. Ya lo creo, 74. Por cierto. Y había nacido en el 51. Había nacido en el 51, sí. En el 74, sí. A los 24, 25 años. No, antes. 23. Tenía 22 años cuando acabó la carrera. 22, 23 brillante. años, sí. Muy trabajadora y muy brillante. Y muy luchadora, evidentemente. Y muy luchadora. O sea, dedicó toda su vida, ¿no? a la lucha. Toda su vida. Pero con un compañero como tú, porque si no es imposible también. Bueno, no, yo fue más positivo el efecto suyo sobre mí que el efecto mío sobre ella, sí. Y nosotros fuimos pareja compañeros durante 35 años, tenemos una hija que tiene ahora 27 y que, bueno, y que estamos seguros que seguirá la trayectoria. Que va a heredar la lucha. Progresista y de sí. compromiso social de la familia. Sí, ¿no? sí, yo creo que sí, se hereda eso, ¿eh? Se aprende en la convivencia. Sí. Ya de escuchar, ¿no? Los hijos. Es que lo que pasa es que los luchadores tenemos que ser ejemplos siempre ante los jóvenes, ir dando la diana, ¿se dice? No, ¿cómo se dice? La antorcha, el testigo, ¿no? Para que se siga esta lucha de generaciones. Mira, los comuneros han pasado más de 500 años. Sí. Los felicito. Para terminar, Luis, ¿quieres enviar algún mensaje a través de las cámaras? Sí, bueno, me gustaría felicitar al pueblo catalán, al pueblo trabajador catalán por todo el proceso de lucha democrático, soberanista y republicano que han desarrollado y expresar, como siempre que puedo, la exigencia de la libertad para los presos políticos catalanes y para los presos y para las presas, por supuesto, y la vuelta de los exiliados y de las exiliadas. Me parece que es una prueba de que esto no es un Estado democrático. Vale, muchas gracias, Luis Ocampo, por la visita tuya aquí a La Zurda. Suscríbete a La Zurda, comparte nuestros programas y hasta otra.